Dominicana, abogado de entretenimiento, músico sobre todo, fundador de FCT Law, la primera firma de derecho de entretenimiento en República Dominicana, y ha sido la mente detrás de artistas como el Alfa, Eddie Herrera y muchísimos más, haciendo también de manera especial una pieza clavísima en la creación de la ley de cine. Señores, hoy todas las preguntas van a ser respondidas por nuestro querido Francisco Camaño. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Súper bien, gracias por la invitación. No, yo felicísimo, mi hermano, y honrado de que tú estés aquí con nosotros, sobre todo por este tema de que hay tanta incertidumbre en las personas de qué pasa con mis creaciones con inteligencia artificial, ya que obviamente uno de los rubros que más dinero está haciendo es el arte y la cultura con la IA. Entonces, ¿con qué te has encontrado tú con obviamente llegando esta ola tan grande de cosas sucediendo? Mira, lo primero es nosotros entender que esto es una materia muy nueva y estamos en una continua evolución, lo cual implica, número uno, que no tenemos una legislación en países como República Dominicana. De hecho, a nivel mundial, solamente en Europa y Estados Unidos es donde se está versando ya de manera formal una legislación para todo el tema de inteligencia artificial. Pero eso no implica que estemos desprotegidos, sino que vivimos una constante evolución y que la legislación vigente ofrece cierto tipo de protección por el simple hecho de cómo fue escrita. Y un ejemplo de esto es el artículo 52 de la Constitución de la República Dominicana. Te dice exactamente y literal, te dice que se les reconoce a toda persona el derecho sobre su propiedad intelectual. Intelectual se utilizó para crear esa obra y atendiendo a eso te dan la titularidad o no sobre ella. Ok, pero aterrízame un poquito más desde, por ejemplo, del ángulo con la inteligencia artificial, porque como lo veo yo, la inteligencia artificial es una herramienta que obviamente nos está permitiendo expresarnos muchísimo, porque en el ángulo de la música, por ejemplo, Sí, claro. No es lo mismo tú tener que pagar un estudio, tú tener que ir luz, composición, y tú, por ejemplo, hay mucha gente que se está expresando o que está haciendo demos. Por ejemplo, en estos días yo escuché un demo de una canción para un bachatero de aquí, que obviamente alguien que sabe usar muy bien inteligencia artificial, cogió su idea, cogió la voz del artista, produjo la canción con inteligencia artificial y le mostró el demo así, lo cual hizo obviamente que el tipo se estaba oyendo él mismo. Él lo que hizo fue ir a grabar la voz de nuevo y obviamente esta persona, que no necesariamente es un compositor o un arreglista inmenso de la historia de nosotros, pudo presentar su trabajo y que le compraran su trabajo a partir obviamente de un conocimiento. Mira, hay una terminología que me gusta porque ya está filosófica, la diferencia entre el uso y el abuso. Y cuando tú haces un uso inteligente de una herramienta versus cuando tú haces un trabajo desleal o algo que vaya en contra de lo que serían los principios morales. Entonces, en este caso, ¿qué sería un trabajo desleal? Por ejemplo, un trabajo desleal sería tú atribuirte una creación que no es tuya. O sea, atribuirte sin haber puesto la cantidad suficiente de tu parte, de tu intelecto, para la creación de algo. Y simplemente por el hecho de dar un mandato, pues atribuirte todos los derechos que pudieran crearse de una obra creada por un humano. Pero, ojo, el tema aquí es, perdón, el tema aquí es el uso versus el abuso, porque en este ejemplo que tú acabas de dar es una herramienta y como se utiliza como herramienta es eficaz, es lógico y no es desleal, porque
tú simplemente planteaste una idea para vender el proyecto, pero tú no estás comercializando esa idea como tal. El demo es el demo, pero la versión que se graba y que sale a la luz pública no es necesariamente el demo. Y en el caso hipotético de que sea el demo que sale a la luz y que se comercializa, entonces entraría una conversación de bajo qué tecnología lo hizo. Lo hizo con qué programa y cuáles son los términos y condiciones de ese programa, si te permite o no comercializarla y si la creaste con un plan pago o un plan gratuito, ahí radica mucho la diferencia de qué derechos recibes sobre esa obra. Y todavía nos vamos un poco más allá. Cuando se comercializa una obra hecha con inteligencia artificial, normalmente las plataformas de distribución te piden una declarativa. Te dicen, ¿esto fue hecho con inteligencia artificial? ¿Sí o no? Sí. ¿En qué cantidad? Y atendiendo a eso, ¿te monetizan o no? Así es donde se están distribuyendo en el día de hoy, por ejemplo, YouTube. Y hay mucha gente que está muy asustado con YouTube, porque YouTube yo sé que mandó unas líneas Sí. o unas guías diciéndole a la gente, el contenido hecho con inteligencia artificial no va a ser monetizado. Eso es lo que está entendiendo la mayoría de las personas, pero tú pudieras aclarar un poquito, porque de igual manera este es un rubro de contenido inmenso Sí, sí. y que está muy pegado. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Mira, a partir del 15 de julio pasado, entraron en vigencia o se reforzaron esas políticas que ya existían dentro de YouTube. Y no es que te lo desmonetizan totalmente, sino que hay un control. Ellos dicen que el contenido que se ha hecho 100% con inteligencia artificial, de baja calidad, repetitivo y sin ningún tipo de valor, es un contenido que no será monetizado de igual forma que el contenido original, ¿Qué creado por sería, humanos. qué sería de baja calidad? Eso me parece un término muy interesante, sobre todo para lo que estamos nosotros hablando. ¿Qué sería un contenido de YouTube de baja calidad? Obviamente también expresado a partir de la inteligencia artificial. De baja calidad se refieren en parte, o sea, la parte técnica de cómo visualmente se ve, o sea, que no cumpla con los requisitos mínimos de cómo se debe de ver un video, o sea, y el contenido de calidad en cuanto al, y valga la redundancia, al corazón de ese contenido, a lo que expresa ese contenido. Es un contenido educativo, es un contenido de ocio, es un contenido de odio, es un contenido, ¿qué tipo de contenido? No es un contenido de calidad, pues entonces puede entrar dentro de ese rango que le disminuyen la monetización, lo cual entiendo que es una movida maravillosa también, porque nosotros que trabajamos mucho con el tema de inteligencia artificial y lo vemos como una herramienta, o sea, una herramienta infalible para el desarrollo de lo que estamos construyendo actualmente, pero a veces esta movida de YouTube es un golpe en la espalda, o sea, un espaldarazo a los creadores de contenido humanos, orgánicos, a estas personas que ponen de su esfuerzo para hacer un ecosistema creativo e incluso ayudándose de inteligencia artificial. Pero ellos lo que resaltan y quieren apoyar ese contenido hecho por humanos, humanizar el contenido. ¿Tú crees que esa siempre va a ser la solución en esta pelea que nosotros estamos empezando ahora? Porque obviamente tenemos una accesibilidad de expresarnos a partir de una herramienta, pero al mismo tiempo yo creo que mucho de una cosa, porque obviamente va a haber mucha Claro. gente que se va a expresar, mucha gente que va a intentar hacer un video, que va a intentar hacer una canción, pero que no necesariamente va a lograr un buen alcance, porque no todo el mundo sabe contar una Sí, historia, claro, no todo el claro. mundo sabe hacer una canción por más inteligencia artificial que haya. ¿Qué tú crees que sucede próximamente? O sea, todo el mundo está utilizando inteligencia artificial. ¿Tú crees que haya un boom de artistas con inteligencia artificial y luego humanizarlo? ¿Tú crees que se va a ir o para un extremo o para el otro?
Ahí es donde radica la diferencia, donde tú, no es lo mismo $10,000 en mis manos que $10,000 en las manos de otra persona. Lo que yo hago con esos $10,000 no es lo que hace otra persona. Igual aquí con la inteligencia artificial. Con esta herramienta, el contrato que yo realizo no es el contrato que realiza un tercero. ¿Por qué? Porque todo radica en la experiencia personal y la comunicación con la inteligencia artificial. Saber pedirle, cómo pedirlo, todo esto que se llama prompting, que me imagino que lo has conversado varias veces acá, pero todo radica en el prompting, en cómo tú le pides y quién se lo pide, qué base de datos tiene para trabajar. Y parte de ese tema de la base de datos es lo que crea los conflictos legales. Porque en la música, cuando hablamos de, vamos a una plataforma, le digo, mira, créame un merengue del cerdito bailarín que es alérgico a, no sé, al dulce de leche. Y eso, ahí le dices, y pónmelo en cumbia mejor. El tipo te tira en 5 minutos 2 versiones de esa canción del cerdito, papá. Y tú dices, ¿pero qué es esto? Se acabó la música. Pero ¿qué pasa? Donde entra el conflicto legal es, ok, si él hizo una cumbia, es porque la inteligencia artificial de algún lugar reconoció lo que es cumbia y de algún lugar tomó pedazos para poder crear esa obra. Entonces ahí viene el dueño del derecho. Sobre todo los sellos disqueros grandes, dicen, ok, ¿de dónde esa inteligencia artificial sacó la inspiración para crear eso? De mi catálogo, de mi música, que yo no estoy recibiendo un peso. Entonces, tú estás recibiendo plata porque se suscriben a tu programa utilizando mi base de datos para crear algo para un tercero. Entonces ahí vienen los conflictos legales. Y hay actualmente una discusión como muy, muy fuerte con eso. ¿Cuál por La tecnología nunca debe de ser un sustituto. La tecnología debe de ser una herramienta que nos ayude a desarrollarnos, pero no un sustituto. Al momento de que se entiende que es un sustituto, automáticamente va a crear un conflicto de hombre versus máquina, de la competencia desleal, o sea, eficientizar un proceso no implica que rueden cabezas, sino, y anoche, casualmente anoche tenía una conversación con unos amigos y decía, le pregunté a uno, ¿cuántos números de teléfono tú te sabes de memoria? El tipo me dice, había uno que tenía como 56 años, me dice, no, yo me sé como 50 o 100. Y le pregunto a uno de 23 años, ¿cuántos teléfonos usted se sabe? Me dijo, ni el mío bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde yo llevo esto? A que si la tecnología nos está dando la oportunidad de liberar una parte de nuestro cerebro que antes se dedicaba a X cosas. Y qué bueno que lo aclaremos, ¿eh? ¿Con qué lo estamos llenando? Lo estamos dejando vacío, que se llene de aire. Entonces, es el uso inteligente de la tecnología y qué hacemos con la oportunidad que tenemos. Perfectísimo. Y hablando de la oportunidad que tenemos, vamos a seguir contándonos oportunidades porque tienes que darnos un poquito más de datos sobre qué está pasando con eso aquí en República Dominicana, de la inteligencia artificial, con los artistas y obviamente en diferentes rubros, sobre todo en el rubro tuyo como derecho, que sé que hay muchos abogados que están utilizando inteligencia artificial, pero eso vamos a verlo luego de este cortecito aquí en DIA. Discutimos sobre derecho de autor con inteligencia artificial con el grandísimo Francisco Camaño. Francis, estábamos hablando antes de venir, o en el bloque anterior, estábamos hablando de algo súper chévere que a partir de construir con la inteligencia artificial que nosotros estamos comprando como autores con esto, pero eso no solamente se limita a la parte de la música. Yo sé que tú eres un abogado que está muy adelante, que usa mucho inteligencia artificial, pero ¿cómo la IA te ha apoyado a ti? Porque obviamente la gente siempre ve la parte mala y la parte Claro. del miedo y la parte también de invalidar muchas veces a profesionales.
porque no, tú eres menos profesional porque tú usas inteligencia artificial para hacer esto. ¿Cómo tú ves la situación aquí en República Dominicana desde tu rubro? Mira, hace unos años yo estaba en Colombia y una compañía me presentó un software de inteligencia artificial para abogados. Y con unos amigos empezó esa discusión. Había uno que se estaba volviendo loco y decía, no, ¿cómo va a ser? Ahora nosotros vamos a perder nuestro trabajo porque cualquier persona puede ir y dice, dame tal contrato, dame un contrato de publishing y eso le va a tirar y ahí yo dejo de ganar. Entonces, automáticamente lo que me saltó a la cabeza fue, mira, si tú eres un abogado que solamente te busca para vomitar contrato, entonces tú no eres un buen profesional. O sea, si esa es tu única función, se supone que como profesional tú tienes un valor agregado que te lo da la experiencia, que te da la aunque recuerden que la máquina, si le pides el contrato, por ejemplo, tú bajo tu experiencia, no es el mismo contrato que va a dar si lo pido yo con mi experiencia. Okay. Y en mi experiencia, con la inteligencia artificial, ha sido muy fluida, muy amena, y he tratado de aplicar lo que profeso, del uso consciente, del uso efectivo y de cómo eficientizar mi labor. ¿Puedes ampliar un poquito sobre eso, sobre el uso eficiente, efectivo y responsable? ¿Qué es un uso eficiente? ¿Qué es un uso efectivo? ¿Y qué es un uso responsable dentro de lo que estamos hablando para que el público lo pueda entender mejor? El uso responsable es yo pedir un contrato de la manera que lo pida, o sea, con el conocimiento que tengo, revisar el contrato Muy importante. para poder humanizarlo y entregar al cliente. ¿Por qué? Porque, de hecho, he visto casos donde me han enviado contratos, por favor, tú vas a poder revisar ese contrato, y cuando veo, tiene hasta lo que dice abajo, de que desea que se lo haga en formato de Word. Entonces yo digo, bárbaro, o sea, si no. Entonces, un uso eficiente es, tu día tiene 24 horas, del cual digamos que hay 8 laborables. Si tú perdías respondiendo correos 20, 30, 1 hora, 2 horas de tu vida, ahora mismo tú puedes delegar en una inteligencia artificial un correo. O sea, contestar un correo, llevar notas de una reunión, hacerte un resumen de una reunión. Ahí, el tiempo que perdías haciendo eso, pues simplemente se acorta y tú tienes la capacidad de utilizar ese tiempo en otra cosa, que es lo que lo hace efectivo. Donde tú tienes esta acción que te crea un resultado, y el resultado es efectivo. Ok. Ahí viene algo importante que yo cuando estoy dando clases le digo a los muchachos. O sea, si tú tienes un proceso que te dura regularmente 1 hora y con inteligencia artificial tú lo estás haciendo en 10 minutos, viejo, respétate, revisa, tómate 10 minutos más. Hermano mío, mira, yo doy clase en varias universidades y bueno, el que crea la ley crea la trampa. Existen programas que te detectan la inteligencia artificial y te dicen, mira, esto fue hecho con inteligencia artificial, esto fue hecho, este párrafo fue hecho con inteligencia artificial. Entonces mis estudiantes, cuando yo les solicito una tarea, pues yo siempre lo paso por mi filtro. Ok. Y le digo, maestro, mira, la inteligencia artificial sacó 10 de 10, pero usted sacó un 0. O sea, ella sacó 10, pero usted sacó 0. Pero ahí viene una parte importantísima, ya que tú traes el tema de la educación. ¿Cómo tú crees que la inteligencia artificial está, o si tú crees que está apoyando a la educación en este momento histórico y obviamente aquí en República Dominicana? Sí, definitivamente. Entiendo que, como hemos hablado en el hilo de la conversación completa, entiendo de que estamos en un pleno proceso evolutivo, pero vivimos en la era del acceso a la información, donde cuando tú y yo teníamos 10 años, no teníamos YouTube, no teníamos acceso a un chat GPT que se lo sabe todo, entre comillas. O sea, ahora las nuevas generaciones tienen la oportunidad de ser superestrellas a un menor esfuerzo, a menos libros que leer, porque te lo pueden
y le pone el pare y dice, comercialmente no puedes competir máquina versus hombre. Ok. Y por eso vienen esas limitantes de comercialización, de registro y de pago hacia ellas. ¿Alguna recomendación para el público de IA sobre cómo usar inteligencia artificial tanto del mundo ángulo artístico y también para crear y los estudiantes? ¿Alguna recomendación en sentido general? Es una herramienta con H mayúscula. Es una herramienta, no es un sustituto. Y es lo que te va a ayudar a fluir y a poder eficientizar tu tiempo, hacer las cosas un poco más rápido, servirte de inspiración cuando tienes un bloqueo, pero entra el valor ético y moral. Recuerda que si no lo hiciste tú, no es tuyo. Entonces, no se atribuya derechos que no le corresponden. Mira, una preguntita ahí chévere con esto mismo que estamos tocando para ir ahí cerrando y moviendo. Fue que se me movió ahí en la cabeza, pero para todas esas personas que quieren contactar contigo, que quieren ampliar sobre este tema, que sé que no hay muchos abogados en la República Dominicana que estén con este enfoque como lo tienes tú, ¿dónde las personas te pueden encontrar? Súper sencillo. En redes sociales como FCTLAW, FCT Law. Estamos en TikTok, Instagram y YouTube. Y en todas las plataformas nos hemos encargado de subir videos con información totalmente gratis, obviamente, porque mi interés es que ustedes sepan. Porque mientras más ustedes saben, mi trabajo es más fácil. Como tiene que ser. Mi hermano, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, muchísimas gracias por venir hoy en día y yo sé que muchísima gente en su casa te va a escribir porque son los temas que tienen a todo el mundo moviéndose, o sea, qué es la inteligencia artificial, mi derecho, todo este tipo de cosas y por eso estamos nosotros aquí en DIA, en donde cada viernes le vamos a estar llevando información de valor sobre esta tecnología que está transformando el mundo. Les tengo una preguntita y quiero que me la pongan aquí abajo en la caja de comentarios a nuestros amigos de YouTube. ¿Qué historia a partir de lo que tenemos ya con Netflix? Que tú puedes crear tu propia serie. Yo quiero que tú me digas qué historia te gustaría ver en Netflix, un motorista, un delivery, qué historia a ti te gustaría ver. Por favor, déjenos saber aquí en la caja. Y señores, mi nombre es Wilson Betances. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como yo, Francisco.